Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Inmobiliaria Antonio Comiso. Campos y propiedades. Para comprar, vender o alquilar, a Comiso debes visitar. Años de experiencia. Inmobiliaria Antonio Comiso, en Avenida España 255, aquí en Tandil. Celular 2494 58 24 47. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Habitualmente martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, 16 a 17 horas. Aquí estamos con Artículo 14 desde el año 2001, el programa político en la ciudad de Tandil. La están viendo ya aquellas personas que nos siguen obviamente en vivo, en directo por nuestro Facebook, el Facebook de Artículo 14, como digo siempre en letras, Artículo y 14. Y también, por supuesto, después quedan las redes sociales, en el YouTube, por ejemplo, nuestro canal de YouTube que es también en letras, Artículo 14 Tandil, y ahí están sí todas las entrevistas que estamos realizando durante este 2023 y anteriormente también, porque como no paramos en el verano, no habíamos parado, así que está todo ahí, las opiniones, las entrevistas, los resultados de encuestas, etcétera, etcétera, está todo en el canal de YouTube. Por primera vez la vamos a recibir en el programa en Artículo 14 y por supuesto también por primera vez aquí en nuestro estudio propio, a Diana Balbín, que pertenece al Consejo Escolar de la ciudad de Tandil, también es candidata en primer lugar al Consejo Escolar en las elecciones de octubre, ¿no? Por Unión por la Patria. Diana, bienvenida, un gustazo tenerte aquí en Artículo 14. Bueno, muchas gracias, un saludo ahí a los que están viendo, a los que están escuchando, gracias por el espacio. Debo aclarar algo, fundamentalmente, porque para simplemente una aclaración. Generalmente y siempre, al emitirse este programa martes y jueves, se coordina con los entrevistados con un tiempo de antelación, ¿no? De anticipación. Es decir, yo podría decir quién va a estar el jueves, el martes que viene, etcétera, etcétera. Lo dejo un poco guardado, pero están todos. En este caso, se había coordinado con Diana para hablar de lo que es un consejo escolar, que lo vamos a hablar, lo vamos a hablar. Pero bueno, el fin de semana pasado, jueves, viernes, salta un tema, se mediatiza este tema, en relación a dimes y diretes con el presidente del consejo escolar aquí en la ciudad de Tandil. Todo tiene que ver, diría Jardiel Poncela, ¿no? Poderoso caballero don Dinero. Son 111 millones de pesos. Esos 111 millones de pesos llevaron a una cuestión, a otra cuestión, que miente de acá, que no es mentira, que está de otro lado. Esto lo leí en los medios, los leí en Tandil en los medios, y lo vi también en los portales de los medios. Quería empezar con eso, Diana, porque es lo que corresponde, porque la noticia del Consejo Escolar, después vamos a hablar del Consejo Escolar, ¿no? A ver, ¿están los 111 millones de pesos en la ciudad de Tandil? Bien. O en el Consejo Escolar de Tandil, ¿no? En el Consejo Escolar. Primero decir esto, hablar de este tema es hablar del Consejo Escolar de una forma
como rotunda, ¿no? Y de también poder ampliar un poco la información que se tiene, de aclarar, y de también en este contexto que es electoral, de cómo por ahí uno es ninguneado, o en estas discusiones que terminan siendo públicas, entre los dimes y diretes y quién miente y quién no, por ahí se desdibuja algo que nosotros venimos sosteniendo desde nuestro lugar en el Consejo Escolar con mucha seriedad. Entonces, estos 111 millones, en principio hay que decir, son partes, el segundo, de 4 pagos, que tiene que ver con el desarrollo de un programa de emergencia educativa de edilicia, un programa de mejora de nuestras escuelas que viene funcionando desde el 2020, anualmente, ¿no? Es un esquema de pagos que desde el 2020 hasta la fecha tiene una sistematicidad, tiene una forma de comunicarse y tiene una forma de acreditarse, de ir informando los pagos. Correcto. Así que tuvimos un grupo de obras en el 2020, ahí ya volcaríamos desde el Consejo Escolar pensando en la necesaria intervención que tiene sobre infraestructura escolar, 2021, 2022, y este es como el cuarto. Sería la cuarta etapa de un programa que está pensado por la provincia de Buenos Aires en lo que fue el primer compromiso de cara a la educación, que era mejorar los edificios escolares. Dicho esto, hablamos de plata, que son muchos millones. Hasta ahora se vienen desarrollando 52 obras y en ejecución o para licitarse, para este año tenemos 17 obras. En la forma de pago... Perdóname, todas dentro del partido de Tandil. Todas dentro del partido de Tandil, incluyendo obras en escuelas urbanas, grandes, chiquitas, urbanas, rurales. Sí, por eso, toda la escuela que abarque el partido de Tandil. Sí, de la que han sido relevadas como en algún momento prioritarias, o en el marco de la pandemia, por ejemplo, se priorizaron los sanitarios, los grupos sanitarios, claro. Resolver problemas de agua, de ventilación, y así fuimos avanzando con un programa. Esto quiere decir que nosotros lo conocemos. Y nosotros como espacio político nos dimos una importante tarea en el poder hacer el seguimiento de los expedientes, de las elevaciones, de ir gestionando también junto con otros actores para que se resuelvan obras que hacía un montón de tiempo eran necesarias y por ahí no se podían hacer. Dicho esto, lo digo como para enmarcar que no es un programa nuevo, que la forma de pago sigue siendo como sistemática y de la misma manera, y que estamos atentos cuando se generan demoras. Perdóname, cuando decís formas de pago sistemáticas, sí. Es decir que van teniendo una continuidad desde a lo largo del tiempo, digamos. Sí, ahí se arma un expediente. Nosotros, esto todo es en el ideal, el distrito eleva una cantidad de obras, la provincia dice cuál va a poder hacer, eso se genera un expediente. Y en ese expediente puede ir un expediente que es digital, que es información pública, haciendo el seguimiento de todo, cuando suben los expedientes, cuando los financian, cuando se afectan presupuestos, y cuando eso termina en lo que nosotros comunicamos con estos 111 millones, en el último paso que figura en el expediente, que es la orden de pago, en donde figura la sucursal, a dónde tiene que ir destinado. Eso pasa con todos los fondos del Consejo Escolar, hay una carga que se hace. No sé si es muy claro, pero bueno, a mí me gusta explicarlo. En un sistema... No, está bien, Diana. Lo que pasa es que creo que hay que hacer, para que la gente lo entienda, ¿no? Una diferenciación o ubicar la cuestión como corresponde. El fondo educativo no tiene nada que ver, el consejo, no recibe dineros el Consejo Escolar. No, nosotros acá con esto estamos hablando de fondos de la provincia de Buenos Aires, que los mandan en el formato de este programa de emergencia educativa. Correcto. Y que tiene un giro directamente al Consejo Escolar. Cada vez que la provincia emite eso es alguna lo que quería que quede claro. No, perfecto. Después hablamos de fondo educativo, que también hay como un capítulo. No, está bien, pero en este caso estos 111 millones de pesos... Fondos puros provinciales, que se hacen los movimientos bancarios, se hacen todas las tramitaciones hasta el movimiento bancario. Lo que nosotros informamos el otro día, que fue lo que causó polémica, es que finalmente ese expediente se cierra con este segundo desembolso, del que vendrá un tercero y un cuarto para terminar todas las obras. Eso viene vía Banco Provincia. Así es, a la cuenta del Consejo Escolar. A la cuenta del Consejo Escolar. Eso demora días entre que se termina la parte administrativa y de documentación, y que es lo que nosotros después terminamos compartiendo frente a la necesidad de no sentirnos por ahí faltos en la verdad, demostrar de dónde nosotros sacamos, que no es la primera vez que nos pasa, siempre hemos podido, porque ha sido un ejercicio que cuesta, que hay que seguir, hay que leer el expediente,
de cada una de las cosas que uno dice, tratar de refrendarla con la documentación probatoria. Lo cierto es que nosotros informamos la semana pasada que eso ya estaba cargado en el sistema de información contable. ¿Eso qué quiere decir para el Consejo Escolar? Y para los proveedores y para todos nosotros que estábamos muy preocupados, es que esa cantidad de dinero y no otra, que en unos días va a impactar en la cuenta del Consejo Escolar, en donde se hacen los desembolsos y se acreditan las facturas, ¿no? Lo que pasa quizás ante un proceso inflacionario, los proveedores se pongan un poco primero entusiasmados y después alterados, porque la gente lo que quiere es el dinero ya, y es lógico. Cualquier tema bancario hay un plazo, un tiempito que hay que saber esperarlo, pero puede haber pasado eso. De todas maneras, me parece que investigando un poco se utilizaron algunas palabras mediáticas muy duras. Sí, yo creo que por ahí tiene que ver con parte de las respuestas que no favorecen, la verdad, las discusiones. En el fondo de esto, cuando nosotros trasladamos la comunicación hacia los tandilenses, con la parte, digamos, documentada de lo que uno puede dar registro del trabajo que se viene haciendo, lo otro es un reclamo fuerte, que bueno, hoy tuvimos sesión, lo pudimos charlar también, de que la información pase por los canales institucionales. No pasa de manera reiterada que nos reunimos sistemáticamente, como dice el reglamento, los martes en sesión, y por ahí no todo se termina decidiendo en las sesiones, por ejemplo, como es el esquema de pagos y demás. Así que bueno, hoy logramos por ahí, no sé si gracias o a pesar de esta circulación de la comunicación, algún tipo de acuerdo, de compromiso también de parte del presidente del Consejo Escolar, de ser respetuoso en eso, de si tiene una información de parte de la provincia, trasladarla para que nosotros podamos estar en conocimiento y trabajar sobre eso. Cuando se acrediten, que debe ser inminente la acreditación, ¿no? Así es. Sí, en el transcurso de estos días y así también lo fuimos. Pero son tiempos que, lógicamente, que en proceso inflacionario la gente se pone más nerviosa, es lo lógico. Sí. Te pedirán disculpas, me parece, porque yo leí algunas cosas. Esperemos. No se ha dado todavía, pero bueno, uno trata de correrlos en términos personales, de que se visualice la importancia de que bueno, todo esto sirva como un aprendizaje para que si el Consejo Escolar, como nosotros consideramos, tiene una oportunidad de evitar estas demoras que se generaron, y también nosotros lo hicimos público en las publicaciones que hicimos y también en las sesiones como corresponde, bueno, que estemos todos al tanto, y si hay alguien que decide no elevar una documentación o por ahí tiene alguna cuestión, que lo podamos estar sabiendo todos para poder opinar al respecto. Diana, estamos en martes 19. ¿Cuándo calculás que ese dinero puede ya estar a disposición del Consejo Escolar de Tandil? Bien, para darte un ejemplo, pues son todos los pagos iguales para el Consejo Escolar en el sentido de que hay una carga. Procesos. Son procesos que uno conoce. Lo que nos habilita es, por ejemplo, pedimos una ampliación para abordar, por ahí medio aburrido, pero los cortes de pasto, que en nuestro distrito son un montón, y para eso pedimos una ampliación de una partida. Y hace unos días estuvo cargado en el SICOINSE, a partir de ayer ya la tenemos disponible en la cuenta, digamos, son días que a veces son 48 horas, a veces son 72, a veces son 96. Lo que sí es la certeza del monto y de que efectivamente todos los procedimientos tuvieron un cierre y eso se acredita. Claro. Eso es de rutina para nosotros. Por eso también me llamó la atención poderosamente por ahí cuando salen a desmentir, porque en realidad eso constituye un giro. Lo que nosotros informamos, que es distinto a una acreditación. La acreditación es cuando vos tenés la plata depositada, que es lo que estamos esperando desde hace bastante tiempo. ¿Estamos cerca de una elección? Posiblemente. Pero bueno, los contextos siempre tienen que ayudar a resolver, a anticiparnos, a planificar lo que viene, porque acá, después de esto vienen otros pagos que por ahí no se dice. Hay una responsabilidad muy grande del Consejo Escolar, sobre todo en estos últimos años, hoy lo charlábamos en la sesión. Hay muchos recursos dando vuelta, la provincia ha apostado fuertemente a financiar los consejos escolares en distintos rubros, que no siempre había sido así. Así que eso ha sido de un aprendizaje muy grande, de un gran esfuerzo de todo el personal administrativo, la verdad, que por ahí eran cosas que se tienen que aprender o que se tienen que ampliar. Algo que vos comprabas, suponte, para 20 escuelas, ahora las estás comprando para 150. Y con montos que han estado, vos decís la inflación, claro, y han estado acorde, digamos, y hay modificaciones de valores. Sí, claro. Nos ha pasado con cada uno de los rubros y eso es una enorme alegría cuando vos ves que la provincia dice, bueno, acomodamos los precios de acuerdo a tal indicador
y bimestralmente tenés actualizaciones. Nos pasa con el servicio alimentario, nos ha pasado con el transporte escolar, nos ha pasado ahora con las obras, que parte de este circuito, que por ahí tiene días de demora o a veces se extiende un poco más, tiene que ver con esa actualización de los valores que lo pone la provincia pensando en la continuidad de las obras. Bueno, eso es un redoble de esfuerzos y también estar muy atentos y generar los acuerdos posibles para decir, bueno, vamos a ir por acá, y bueno, que cada peso vaya donde tiene que ir de la mejor manera posible. Hablaste, y en eso cambia mucho al Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo Deliberante tiene sesiones los segundo y cuarto jueves de cada mes, ya está todo puesto. En el caso del Consejo Escolar es todas las semanas, los martes, porque dijiste, tuvimos ahí sesión. Todos los martes. ¿Y de cuándo a cuándo? ¿De cuándo a cuándo? Claro, ¿cuándo empiezan? ¿En enero? Todo el año, menos enero. Menos enero. Menos enero. O sea, en febrero no ya se sesiona, salvo que haya alguna cuestión que amerite, y se hace de manera excepcional la convocatoria. Sí, es una sesión extraordinaria, claro. Sí. Pero ya en febrero ya comienzan a hablar, o sea, a sesionar. Se empiezan con las sesiones ordinarias del 1 de febrero hasta el último día de diciembre, y ese enero es lo que nos queda ahí, que se trabaja igual, te voy a decir. Sí. Claro, bueno, está bien, pero porque si no te tendría que hacer una pregunta con trampa, pero es muy claro en la ciudad de Tandil. ¿Por qué siempre todos los años tenemos problemas? Digo tenemos, pero es así, la ciudad, con el transporte rural. Sí. Cuando uno piensa que, no sé, en enero tenés que solucionar ya principio de febrero o en febrero, Maldadá, el transporte rural tendría que estar ya solucionado y no cuando empiezan las clases, que bueno, que por un lado puede haber, para el otro no. ¿Por qué es esa situación? Yo creo que tiene que ver también con cosas que hay que ir desandando y cosas que han pasado históricamente, ¿no? Hay las formas de contratación que tiene el Consejo Escolar o la provincia es garantizar el transporte de la mejor manera posible. El Consejo Escolar tiene que ser el que gestione también en relación a eso, y se ha hecho un camino muy distintivo en esta gestión actual, en donde el gobierno de Axel Kicillof dijo, vamos a resolver algunos temas y eso nos va a llevar tiempo y mucho trabajo. En el caso del transporte escolar rural, cada distrito tiene sus particularidades. El nuestro, particularmente, comparado con el de toda la provincia, es uno del que mayor kilometraje tenía. Bien. Cuando nosotros empezamos, 2020, ahí está trabajando Nacho Roche, no estoy trabajando yo en esa comisión, pero sí hemos estado como muy atentos. Y hubo mucho por desandar en el transporte. Con esto vos decís, bueno, hace muchos años que las cosas funcionan de determinada manera, muchas veces con dificultades de pago que son reiteradas, que son crónicas, que hace que la mirada sea, bueno, mientras anda el colectivo y por ahí tenían que subir a justificar recorridos de alguna manera, hablar con transportistas que tenían mucha demora en los pagos, mucha demora, digo más de 3, 6 meses. No, claro, ahora es imposible. Con manifestaciones de las que yo he participado también por ser docente en algún momento de escuelas rurales, en la preocupación de también decirle a la provincia, bueno, garanticemos. Bueno, desde el 2020, 2021, porque ahí tenemos el año donde estuvimos en pandemia, que aún así el transporte escolar fue reconocido por la provincia de Buenos Aires y se garantizaron prestaciones y la entrega de módulos y demás. Todo lo que fue después fueron muchas reuniones, muchas gestiones de todas las partes, con el interés de resolver, de acortar un poco los plazos de pagos y de adecuar los valores para poder que no sean tan extensos los recorridos para justificar un valor, sino que se ponga un poco la mirada sobre el alumno y que el valor del kilómetro sea más reconocido. Y la verdad que este año hemos tenido un año que no estamos acostumbrados y nos pone muy contentos, que se ha logrado contratar. Más tranquilo, digamos. Claro, que hablamos así medio bajito a veces en sesión cuando decimos, y eso tiene que ver también con un camino, esto que yo te decía, bueno, todavía no estábamos al aire, pero hay cosas que cuesta mucho desandar en el Estado provincial, en este Estado municipal que tiene una continuidad en la gestión, que también tiene que ver con dónde se acompaña y dónde no se acompaña. Y lo cierto es que... Perdóname, vos mencionaste ya el Estado municipal, ¿no es cierto? ¿Qué injerencia o no tiene el Estado, pues en el Consejo Deliberante ni hablar, pero como esto es diferente, ¿qué injerencia tiene el Ejecutivo Comunal en el Consejo Escolar? ¿Tiene algún tipo de injerencia? ¿No tiene?
No, ahí lo que tiene son espacios de participación como municipio para participar en los espacios colectivos, digamos, en una UGD, en poder aportar desde su voluntad política. ¿Puede aportar dinero también? Puede aportar dinero, puede aportar estructura, puede aportar espacios de articulación para resolver problemas en las escuelas. Cada municipio en ese sentido es distinto. Si vos vas a Juárez, No, claro, lógico, sí. vas a Juárez y tenés un esquema de acompañamiento desde espacios verdes para con las escuelas. La mayoría tiene por ahí un trabajo articulado con obras, tiene rampas, bueno, distintas cosas que se van avanzando y que uno es optimista en poder lograr eso. Cuando el Estado comunal aporta dinero, porque en algún momento lo he tratado también al tema, en el transporte escolar, por ejemplo, ha puesto dinero en el transporte escolar. No ha sucedido. ¿No puso en el transporte escolar? No, que yo esté en conocimiento y desde que por ahí estoy, que hace bastante en educación. No. Bueno, pero sí, cuando ha habido momentos muy álgidos, capaz que ha ofrecido aporte de combustible. Puede ser, sí. Bueno, claro. No, lo cierto ahí es... no es quizás dinero, sino es por combustible. Pero eso corre por cuenta del municipio, digamos, y queda en el municipio. Sí, yo creo que ahí, que también lo discutimos por ahí con otras cosas. Ahí el Estado provincial, porque hay normas que así lo dicen, y hay fondos destinados para eso, es el responsable de garantizar el transporte escolar rural de la mejor forma. Y en el medio estamos nosotros como consejeros escolares haciendo nuestra parte de contrataciones y demás. Después todo lo que es mejora... Perdóname, Diana, uno hace la pregunta porque indudablemente... En mi caso, conozco toda la metodología vida y por haber del Consejo Deliberante, ¿no? Pero tenemos alguna falencia, y lo digo yo también periodísticamente, en el sentido de cómo el funcionamiento del... Y la gente también debe tener la falencia de no saber bien que... Hasta que se arma un problema y ahí entonces yo... Pero ¿cómo es la metodología del trabajo o de la articulación que puede haber entre el Ejecutivo y el Consejo? Porque... En las listas de candidatos a intendente va el Consejo Escolar también. Entonces queda ahí esa situación, pero no depende del municipio, depende de la provincia. Sí. Y ahí parte también de lo que uno tiene como idea de lo que es el municipio, para qué debe estar, para qué cosas tiene que mirar. En el caso del transporte escolar históricamente ha sido algo muy conflictivo, que se ha venido desandando, digamos, en estos últimos años, el nivel de conflictividad, la falta de cobertura de recorridos. Ya te digo, este año en una licitación se cubrieron la totalidad y es algo absolutamente novedoso. Habla de una mejora que han sido, digamos, que un recorrido se cubra tiene que ver con que haya prestadores, más de uno capaz, interesados en realizar ese trabajo, y eso también nos facilita a nosotros y nos pone a trabajar en la mejora de otras cosas que por ahí no son los pagos que están garantizados. Y sí es necesario mejorar el estado de los vehículos, acordar nuevas cosas con los transportistas, hacer un seguimiento más finito de las BTV, por ejemplo, distintas cosas que hacen a la seguridad de esos transportes que son... Ahora, vos me decís, tenés un municipio que está preocupado y con 20 años de conflictividad con el transporte escolar rural, que cuando desarma una estructura de transporte escolar rural que era propio, y ahí sí, digamos, comparto en que en algún momento sí, en el sentido de que había un esquema pensado, en donde gente del campo venía a la ciudad, se transportaban, la otra vez me decía una directora antes, venían y llevaban alimentos, digamos, había otro esquema, y eso se desmonta. Ahora, vos desmontás una estructura que en su momento, con todas las falencias seguramente, yo no lo viví, digamos, trabajando. Era muy chiquita. No, más o menos. Más o menos. Estabas en la secundaria. Ponele. Y ves que de manera reiterada, claro, y aún siendo tu propio signo político el que está gobernando la provincia y tiene dificultades para garantizarlo, ya no pensando en esta gestión, sino en otra, ves, y ahí hay iniciativas nuestras como fuerza política de decir, bueno, ¿por qué no tener iniciativas para destrabar, para acompañar? Por ejemplo, con fondo educativo, la compra de unidades. Cuando vos ves que hay cosas, vos decís, o podés recaer en la estrategia, decir, no, eso es la provincia, que es lo que nosotros tenemos de manera ¿Juárez reiterada. no lo está haciendo eso? Eso Juárez lo tiene y lo tienen otros distritos también, sí. pero por eso te digo, por ahí son miradas y también decisiones políticas de cómo el municipio contempla a sus ciudadanos. Yo voy a la escuela, soy una trabajadora de la escuela bonaerense, entonces el municipio no me mira hasta que salgo de la escuela y empiezo a ser una tandilense, o si me mira como un habitante más de Tandil que
merezco también el cuidado del municipio en las cosas que se pueden, sabiendo que hay norma que dice, bueno, la provincia es la responsable de los... Bueno, aún sin hablar de fondos, es de acompañar ahí con la mirada y participar en acuerdos, por ejemplo. Me acordé que en un municipio vecino, que en Benito Juárez, hay las combis. Sí. Por eso me hay proyectos aparte, hay otros poder que se por puede. ahí... Sí, por es poder decisión se puede. política. Poder se puede, hay acuerdos que se pueden hacer, hay que evaluar también qué es lo lógico, conveniente. Sí. Lo cierto es que en este esquema tan complejo, de cantidad y cantidad de kilómetros, de muchas escuelas rurales, algunas muy distanciadas del casco urbano, se ha logrado una mejora importante, que seguimos insistiendo y trabajando junto con la provincia para que se regularicen o se acorten los plazos de pago, que se ha logrado mantener un esquema bastante ordenado este año, a pesar de todas las dificultades económicas que nosotros vivimos. Eso la provincia ha sido muy rigurosa, digamos, en el sostenimiento. De hecho, el dato de eso es que están al momento de todos los recorridos cubiertos. Le digo a Fernanda Sosa, que alcanzo a divisar que está viendo por Facebook la entrevista. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionás. Sí, yo adhiero a lo que vos decís. Pero bueno, esperemos que se dé. Hablaste del fondo educativo, hablamos del fondo educativo, que el fondo educativo llega al municipio, ¿no es cierto? Pero al departamento ejecutivo. Así departamento ejecutivo. No, nada tiene que ver con ello el consejo escolar. No, ¿o sí? Podría haber mayor comunicación. Lo cierto es que hay una ley, que es la Ley de Financiamiento Educativo, que acompaña, digamos, la ampliación del nivel secundario, una decisión en el 2006 del Gobierno Nacional de levantar el PBI en el porcentaje que abocaba a la educación, y en eso el disponer de fondos para que a través de la provincia le llegue a cada municipio de acuerdo a algunos indicadores. Eso es una ley, eso se discute, aparece en el presupuesto municipal como un renglón, y eso en los proyectos de presupuestos aparece lo que el municipio prevé hacer con esos fondos. Fondos que son cuantiosos y que nosotros también como fuerza política, no desde ahora, yo recuerdo en el año 2014, una de las primeras iniciativas de ordenanza que tuvimos con Rogelio y Parraguirre, habíamos hecho una consulta, porque la verdad que es uno de los fondos que tiene mayor estabilidad en el saber que dispones de eso. No es que este año sí, el año que viene no. Salvo que modifiquen una ley, que venga un gobierno que no quiera financiar. Sí, hay que modificar una ley. Sí, correcto. Hay que modificar una ley. También hay que modificar una ley, por eso hay que estar también muy atentos. Pero si hay un gobierno nacional que quisiera financiar la educación, que por ahí estamos todos escuchando cosas de se gasta mucho, o hay que privatizar, o el voucher o demás. Bueno, hay una ley que a nosotros nos da la posibilidad de, lo ideal sería que nosotros los tandilenses pudiéramos tener opinión respecto de, ese dinero que va a llegar o que llega regularmente, a dónde se asigna, cuáles son las mayores necesidades, o poner en valor la totalidad de las cosas. Por dar un ejemplo nada más, para el presupuesto de este año estaba previsto más de 750 millones en concepto de fondo de financiamiento educativo. Estamos hablando de 750 millones que van llegando progresivamente a lo largo del año. Claro, ¿no? Lógico, sí. De eso hay una parte, eso llega al Ejecutivo Municipal y ahí se arma una propuesta de presupuesto, pero el 40% también por ley de esa parte tiene que ir en la infraestructura escolar de las escuelas. En la ley nacional dice con prioridad las escuelas del nivel obligatorio, una cuestión de garantía, porque ahí cuando se piensa la ley era para garantizar la ampliación de la cobertura de los jardines de infantes, construcción de escuelas y demás. Para nosotros son 350 millones de pesos que este año los tiene, y el año que viene seguramente también. Así que son fondos cuantiosos que nosotros entendemos que no tienen los lugares. ¿Y se sabe dónde van esos fondos? Ustedes como consejo escolar tienen participación de decir, tal escuela, tal lugar, o es una cuestión del departamento ejecutivo, porque también pueden quedar en plazo fijo. Tal cual. Nosotros ahí lo que vemos es dónde va, sabemos cuando está hecho algo, cuando se licita algo, no tenemos la posibilidad de decir, no, porque este año se va a hacer, porque está previsto, porque fue consultado, porque se considera prioritario, y esto que no lo vamos a usar este año, por ahí nos queda para el otro año. Lo que nosotros sí observamos... la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante, ¿también desconoce eso?
no hay participación del Consejo Deliberante en forma de comisión, en donde hemos intentado crear una propuesta en donde haya representación de los distintos actores que estamos preocupados. El Consejo Deliberante es uno porque tiene representación partidaria, gremios, las fuerzas políticas, los docentes, estudiantes, digamos, claro. Toda la comunidad educativa, pero eso no se ha constituido. Esa fue el primer proyecto de ordenanza, crear una comisión como de seguimiento y control de dónde se asignan. Uno puede estar muy de acuerdo en algunas cuestiones que sí suceden, ahora lo que no sabe es en qué momento, quién lo planifica, y cuando no está de acuerdo ya está hecho. Entonces, que no se contemple la opinión o el destino. Justo hoy a la mañana en sesión hablábamos, ¿no? Que bueno, se dio una discusión muy interesante en medio de toda esta polémica, pero tuvimos un rato ahí discutiendo ver, ahora que estamos a septiembre, la necesidad, ¿no? Nosotros podemos decir, va a haber un corte electoral en octubre, hay un programa que es de infraestructura escolar, y hay como, hasta que se den las elecciones, qué continúa, qué no continúa. Nosotros somos muy optimistas en el caso de la provincia de Buenos Aires, de que continúen, digamos, la posibilidad de financiar la educación, todo lo que viene sucediendo, pero para el municipio hay una ley que ya sabe que va a tener fondos disponibles. ¿Por qué no pensar en eso, que tiene continuidad de planificar algunas obras para como empalmar con el esfuerzo de la provincia? Sea el doctor Lunghi o no, el intendente del 2024 ya sabe que eso lo cuenta. Hay un indicador que se puede modificar, pero ya hay un fondo que sabe que de todo ese fondo un 40% sí o sí tiene que ir a la infraestructura escolar. Entonces, es súper necesario para toda la comunidad estar en conocimiento de eso, porque nos avala una ley que dice, lo que no están es construidos los espacios democráticos de participación en eso. Entonces, hoy lo que hacíamos el ensayo, ¿no? En la sesión, para ver por dónde. Nosotros hay una obra que nos preocupa muchísimo, que es el SEC 803. Es una obra que es una ampliación que está pensada sobre el edificio del Centro Integrado Comunitario de Movediza. La de Movediza. Que ha quedado sin ejecutar. Sí. Se ha elevado el legajo a la provincia, ha sido una necesidad muy, muy importante, se han hecho otras obras y esa está como prioritaria para hacer para el 2024. Esa todavía no se inició. Por eso todavía no está parada. Es pendiente, con una necesidad enorme. Entonces hoy hicimos el ejercicio de por ahí proponer algunas soluciones, juntarnos con el municipio, con los responsables, para decir, bueno, la prioridad que tiene esa obra y ver si se puede conseguir el financiamiento. Así que esperamos que avance en ese sentido, porque entendemos que es prioritario. El Estado municipal es el que está más cerca del tandilense. El Estado provincial tiene un montón de líneas de acompañamiento, pero el que está todo el día, ahora que te mezquinen un fondo que es millonario, en el sentido de, bueno, cuáles son las obras que uno ve. Ahora, esos fondos que son millonarios son fondos afectados a determinada situación, ¿no es cierto? Que es fondo educativo. Vos me hablas del fondo educativo. Sí, son fondos educativos. Sí. Es decir, el Estado comunal no puede usar, o no debería, no sé, el fondo educativo para rentas generales, por ejemplo. No. No puede. No. Pero sí puede ponerlo a plazo fijo, y sobre todo en situaciones, está en la ley orgánica, y sobre todo en situaciones donde hay procesos inflacionarios. Es decir, ponemos generalmente mediáticamente se conoce como partidas subejecutadas, ¿no? O no ejecutadas. Entonces, puede haber una cifra millonaria, pero dentro de un banco. No en las escuelas. No sí, bueno, es algo que nosotros como fuerza política lo hemos tratado de Claro, pero no como trasladar. consejo escolar, no lo podés hacer como consejo escolar. No, vos decís, nosotros como consejo escolar, poner en plazo fijo alguna de las... No, pedirle explicaciones al departamento ejecutivo de ese dinero. Se puede, el tema es que tenés una negativa rotunda a trasladarte la información, o te dicen, bueno, fíjate en el Tribunal de Cuentas, y lo que sí se puede hacer es, que lo hemos hecho de manera reiterada, un pedido de acceso a la información pública para saber en qué estado está. Lo cierto es que nunca se termina de transparentar bien, porque nunca se sabe ni para qué se usa, ni cuánto se usa, ni cuánto te queda. Y lo que uno nota también es que cuando son los años impares, digo yo, y lo decimos unos cuantos, hay muchas obras que se pueden realizar y los años pares tantas no. Entonces uno le queda como la sospecha de
todos los años son necesarias las obras, no en los años impares cuando hay elecciones, que cuando por ahí es pequeño más detalle en los fácil. impares. Claro, por eso lo de impar. Entonces, bueno, también me parece que nos vendría bien nosotros como una sociedad democrática de estar conociendo el destino de los fondos que tiene el municipio, los que manda la provincia, los que tiene el consejo escolar, cómo se usan y dar cuenta. Es lo más lindo. Yo ocupando un lugar público decir, no, mira, pudimos hacer esto, todavía no podemos hacer esto, pero tenemos proyectado con los fondos y con estos acuerdos, porque esto tiene revista riesgo, por ejemplo, porque esta comunidad tiene tal característica, vamos a abordar, porque no se puede todas las obras juntas. Las necesidades de las escuelas son innumerables, aún Por ejemplo, con todo ¿qué te el dicen las financiamiento. directoras cuando visitas una escuela o vas a una escuela? ¿Qué te van diciendo? Así como puedo preguntarle a un concejal, por ejemplo, ¿qué preguntan en el barrio tal o en el otro barrio? Sí. Bueno, en las escuelas, ¿qué es lo más prioritario Mira, que nosotros necesitan? estamos trabajando siempre en el marco de un equipo técnico de educación, que fue la forma primero que encontramos junto con Rogelio como equipo para tratar de abarcar un poco, sumar voluntades, sumar miradas y también ir trasladando información y crear propuestas, ¿cierto? Uno de los insumos es las visitas cotidianas que nosotros tenemos en las escuelas. En términos de infraestructura se nota que ha habido una mejora sustancial, pero sigue faltando muchísimo. Hay muchas situaciones que por ahí preocupan a las escuelas que tienen que ver con la inseguridad, también es eso, o de vandalismo, Sí, claro, que uno por sí, ahí sí. es, la verdad, uno tiene una mirada muy cuidadosa de lo que sucede alrededor de las escuelas, y lo cierto es que los espacios escolares en general son muy cuidados por las propias comunidades, ¿cierto? Pero también es cierto que cuando hay un desmán, un problema, un robo, cualquier cosa, a la escuela le cuesta muchísimo. Y en eso hay una demanda reiterada y sostenida por ahí de que estén mirando más. Y en eso tiene que haber una articulación con el municipio para que estén las comunidades tranquilas. Nosotros también tener una mirada atenta. En su momento hubo una propuesta de seguro escolar para recuperar algunas cosas. No es la rutina para nosotros que haya ingreso de gente en las escuelas, pero hay una cuestión de cuidado en las formas de iluminar, de señalizar los espacios, de cuidar los predios que por ahí están con los pastos muy altos, cosas que tiene que ser en conjunto. La escuela no puede estar sola, no puede estar solamente mirada por la provincia de Buenos Aires y que en la parte municipal esté como vacío. Entonces, en general, las escuelas te piden eso, el acompañamiento. Yo trabajo también en la comisión de servicio alimentario escolar, así que también ahí vamos acompañando, que es otro tema. Por eso digo, cualquier cosita. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que peinamos canas, dicen algunos, los que tenemos más de 60, o los que tenemos más de 60 lejos, es impensado. Te digo que en lo personal, porque yo me retrotraigo a mi época en la escuela primaria, por ejemplo, en la querida escuela número 2, Carlos Pellegrini, acá de la Avenida España. Claro, era impensado. Uno no iba a comer a la escuela o a alimentarse y lamentablemente hasta tener esa única forma de alimentarse diariamente. Sí. Íbamos a estudiar, a aprender y a estudiar. Sí. Pero hoy la escuela también hay que aceptar que está cumpliendo una función. Podemos entrar a debatir si está bien o está mal, pero yo creo que está bien desde el punto de vista de que si no hay chicos que no tienen la posibilidad de alimentarse. Sí. No estamos hablando de cosas menores. Pero sí, bueno, en ese sentido el servicio alimentario... ¿Cómo va eso hoy? Hay ha habido una fuerte inversión, primero en el servicio alimentario escolar, que ha permitido una mejora y una ampliación de lo que nosotros le llamamos prestaciones, que son los desayunos, las meriendas y los almuerzos. Nosotros tenemos alrededor de 30 comedores escolares, en donde hay más servicios, pues, por decirte, una escuela primaria que comparte con secundaria, Sí, claro, en donde tenemos un promedio más o menos de 3.000 alumnos almorzando. Después 3.000 chicos en 3.000 Tandil alumnos almuerzan en la escuela. en todas las escuelas de Tandil. Sí, en todo el partido de Tandil. Y ahí eso se debe a veces a situaciones socioeconómicas. Y últimamente también como una política de extensión de la jornada, hay algunas escuelas que pasaron a ser jornada completa. Así que hay otra novedad para nosotros y para muchas familias, que ha resultado de muy buen balance. Pero ¿La bueno, ha jornada hecho completa que empiezan que a la mañana, a tal horario? las jornadas completas empiezan a las 4, a las 8 y terminan a las 4.
Claro, una jornada completa. Sí. Es la jornada completa, digamos. Ya vi algunas experiencias muy poquitas en Azucena, una parte de la escuela primaria 22. Y lo ahí cierto los chicos es que tienen desayuno. Ahí tienen desayuno, el almuerzo y la merienda. Y la merienda, sí. todo, claro. Entonces ahí, que es muy importante, me parece a mí que hay iniciativas muy, muy lindas de parte de la provincia que nos demandan de un enorme trabajo. Ahí estamos trabajando en la comisión también con Valeria Devana, es la otra integrante de la comisión. Ahí estamos casi siempre, casi siempre no, en todas las comisiones, uno por cada fuerza política. Digo, ¿la maestra se encarga, las maestras, los docentes se tienen que encargar de eso o hay personal? No, te cuento si querés. Sí, ahí cómo está, cómo está pensado. Claro. Históricamente han sido, digamos, los comedores escolares tienen que ver con eso, con garantizar el servicio alimentario escolar, garantizar las necesidades básicas insatisfechas, está en una letra muy, muy, muy añeja, y eso se ha ido transformando, ¿no? Que tiene que ver con la permanencia de los alumnos dentro de la escuela y también a necesidades socioeconómicas, que por ahí se salda la cuestión alimentaria como un acompañamiento. Entonces, esa mezcla, digamos, tiene que ver con que también ahora hay una mirada atenta desde lo nutricional, en los menúes, hay una mejora sustancial en los menúes, también es el consejo escolar quien contrata, también es a quien nos giran el dinero y después se acredita y nosotros pagamos. A los proveedores se hacen licitaciones de manera regular y en donde nosotros ahí tratamos de conseguir sostener los menúes sugeridos por la provincia que incorporan verduras, frutas, distintos tipos de infusiones para acompañar en lo alimentario con una mirada nutricional interesante. Esos menúes han sido a veces muy criticados, porque muy criticados. Yo me circunscribo a Tandil, ¿no? ¿Cómo está en Tandil ese tema? Bien, eso ha tenido, también, de la misma forma que por ahí uno habla del transporte escolar rural, en la mirada cuidadosa, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con fondos permite una mejora. Eso es claro. Yo también he estado como directora en escuelas con comedor desde el año 2017, 2018, 2019, 2020 asumo en el consejo, pero esos 3 años estuve como directora en la escuela secundaria 20 que tenía comedor, en donde los auxiliares, hay personal de cocina, el portero, hay auxiliares de limpieza y auxiliares para el servicio alimentario escolar, y ahí se hacen hay cocina de acuerdo a la cantidad de alumnos o hay peón de cocina como un refuerzo, pero son todos empleados auxiliares de la ley 10.430. Hay personal específico para eso, hay menúes que nos manda la provincia para que se puedan respetar y hay licitaciones que tienen que respetar un poco o con alguna variación eso que se sugiere en la compra, ¿no? El producto que los chicos consumen, muchas veces se critican de estos productos que no están en buen estado, que esto, que lo otro. El Estado, por lo menos lo que se conoce en Tandil, reitero, porque no te voy a preguntar qué pasa en el Gran Buenos Aires porque no sabemos. Pero el Estado en la ciudad de Tandil, los productos son buenos. Y la otra pregunta que te dejo es, si un chico es diabético o es celíaco, ¿tiene la posibilidad, está contemplado esto? Bien, sí, ahí lo que nosotros en relación con la calidad estamos tratando de tener muy buena comunicación con los equipos directivos porque nos tiene que llegar a nosotros el reclamo de alguna manera para nosotros activar frente a la empresa y hacer los reclamos y la verdad que hemos tenido una gran cantidad de cosas que se han podido resolver. Hay una mirada atenta, digamos, también tiene que estar, tienen que reunir algunas condiciones en el proceso licitatorio que den cuenta de la buena prestación y cuando hay algo que no funciona, tratar de tomar registro que sea un antecedente para poder mejorar. Así que estamos reatentos porque son muchísimas las escuelas, el esquema de reparto es bastante complejo, así que estamos tratando de estar en comunicación con la empresa que garantice una buena distribución y entrega en los parámetros de seguridad que necesitamos y lo mismo con las escuelas. Que si vos a mí me preguntás, yo tuve una experiencia muy linda con el personal auxiliar que hacía maravillas con lo poquito que teníamos del 2017 al 2019 y después este año y el anterior tuvimos que estar trabajando también en los relevamientos, por ahí teníamos como mucha cantidad de alimentos en alguna escuela, nos informaban las escuelas y en otras por ahí teníamos problemas en llegar a la cantidad que necesitaban. Así que ahí hay un gran trabajo que es necesario hacer desde el Consejo Escolar, en eso que hay una responsabilidad, ¿no? La provincia te habilita a tanta cantidad de cupos, que es hasta ahora lo que nosotros venimos necesitando, es algo distinto a lo que nos pasaba, por lo menos en la gestión anterior, que decía, ay, me va a bajar el cupo, y por favor, y que no nos alcanza. La verdad que ahora, tanto para acompañar las jornadas completas, escuelas que han aumentado, escuelas que han disminuido, toda esa capacidad de contratación y de modificación la estamos teniendo nosotros desde el Consejo Escolar.
No, te Así preguntaba que pensando en las prestaciones, claro. vos tenés. Ahí se hicieron capacitaciones para personal, se están haciendo capacitaciones para el personal. La elaboración de los menúes es supervisado por las directoras, es sugerido por el Consejo Escolar a través de la provincia, digamos. Hay una grilla de menúes posibles, en función de eso se contrata. Y después es la mirada atenta de todos, como para que eso que sucede en esa escuela sea lo que corresponda. Y la verdad, cuando tenemos alguna crítica, alguna preocupación, enseguida tratamos de esto. Pero, a ver, una chica, un chico, ¿no? Un niño, niña, no sé, que tenga, puede ser diabético o celíaco. Sí. Dos problemas. Intolerante a la, Sí, a la lactosa, hay claro. como... Son dos casos Sí, problemáticos. ahí tenemos un valor... Eso, eso está, o sea, Eso, el que es celíaco tiene su alimentación. Sí, ahí el último tiempo digo, en la presente gestión provincial, no antes, está mirada la celiaquía, también en una cuestión presupuestaria, en un valor de una prestación que es diferencial del resto, y hay una iniciativa también que tiene que ver con capacitaciones para el personal. La celiaquía tiene mucho más que ver con, no tanto con qué producto, sino en cómo se elabora, ¿no? No, Sacando, sí, claro. bueno, así que ahí hay un gran aprendizaje para todos nosotros, se han hecho capacitaciones, se venían haciendo en algún momento también por iniciativa del Consejo Escolar hace años, más focalizada en el tema de la celiaquía, pero la verdad que ahora nosotros compramos productos libres, sin TAC, digamos, Sí. Como para que nos dejen tranquilos en la elaboración. Lo mismo en los módulos alimentarios, también está la prestación para el alumno que es de condición celíaca. La diabetes es más difícil en la identificación. No, sí, pregúntame. Sí, una pregunta, me va a entender tus padres, por ejemplo, a la pregunta, bueno. Quizás no. Cuando vas a tomar la leche, ¿viste? O sea, el chico que tiene problemas de diabetes, sí, no le puede echar azúcar, obviamente, ¿no es cierto? ¿Tiene los suplementos para ponerle...? Sí, ahí en general en las escuelas funciona con buena comunicación, digamos, ahí la mirada es de la escuela. Claro. La mirada es de la escuela. O sea, la escuela tiene que informar. Nosotros lo que pedimos, por ejemplo, es, como podemos comprar productos sin TAC especialmente o sin lactosa, pedimos el certificado médico, con eso avalamos la compra de determinados cupos. Claro. Sí. Después ahí tenés la mirada nutricional, hay mucha fruta, hay muchos alimentos que por ahí no tienen azúcar, que son favorables, a veces, pero eso ya lo informa, lo maneja, lo trabaja la directora muchas veces con las familias, y si hay alguna inquietud, por ejemplo, sí, las leches deslactosadas se están pudiendo comprar, pero bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la elaboración del menú. Y sí, en el marco de políticas de cuidado que tiene que haber adentro de las escuelas, tiene que estar mirado eso. No, eso es un tema, parecería, por ahí alguno creerá, mirá, qué tontera, ¿no? Pero aquellos que sufren ya de chiquito, de celiaquía o que tienen problemas con la diabetes, no es ninguna, y es muy ninguna tontera. Digamos, es un elemento para trabajar en el aula como un aprendizaje más, claro. ¿no? De No, contemplar la gente que por ahí todos... cree que eso lo tenemos la gente mayores nomás, ¿viste? No, hay muchas patologías no. que atraviesan, que está bien que la escuela esté atenta a eso y está muy bien también que tengamos una herramienta para que desde el Consejo Escolar, a través de fondos específicos, podamos dar respuesta a eso. Es decir, bueno, teníamos que comprar... Una de las líneas de trabajo es tratar de trabajar con las escuelas para que la elaboración sea en el lugar de manera cuidada. Claro. Así que bueno, pudimos comprar kits especiales para tener las cosas a resguardo, para los utensilios, digamos, cosas que tienen que ver con la contaminación y el cuidado. Sí, y también es la capacitación del personal auxiliar. Es un conjunto de cosas, la verdad que es muy abarcativo. Diana, por último, a ver, teóricamente, un consejo escolar, su punto neurálgico obviamente es la educación y todo lo que pasa en lo que estamos hablando de las escuelas. Ahora, ¿esto es así o en épocas, como decís vos, los años impares, se politiza? No, yo creo que en mi idea, ¿no?, del hacer política, pensando en que la política es tratar de transformar eso que vemos que está mal, que nos molesta, que nos es injusto, que nos duele, me parece que hay una continuidad es un órgano absolutamente político, porque somos representantes, somos elegidos, digamos, eso que también está bueno ponerlo en valor, y nosotros tratamos de
hacer esto con la política como una herramienta de transformación. Entonces no es menor cuando decís, bueno, que el consejo escolar, y yo hacía el chiste, decía, bueno, cuando tenía que asumir el consejo escolar, yo digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pensando en que es algo como quieto, donde se puede hacer poco. La verdad que yo me encontré con un mundo de cosas para aprender, de cosas para cambiar, habiendo vivido de cerca las necesidades que tiene la escuela, siendo docente, participando de programas de inclusión, digamos. Uno tiene como a fuego decir, bueno, ¿y el consejo escolar qué hace? Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Lo primero que por ahí nosotros decimos es, bueno, escuchar a las comunidades educativas como el principal insumo, ¿no? Decir, bueno, vos me decís, ¿qué te dicen en las escuelas? En las escuelas te dicen, escúchame porque tengo este problema y tratemos de pensar una respuesta. Cuando esos problemas son reiterados, necesitamos urgente, y a veces son con las comunidades. Yo digo, también el consejero escolar tiene que ver con esa responsabilidad de decir, bueno, nosotros estamos en función de necesidades concretas y es nuestro trabajo poner en valor, dar cuenta de lo que se pudo hacer, de lo que falta, ¿no es cierto? Así que en ese sentido me parece que el consejo escolar es sumamente un espacio político, aunque a pesar de muchos años, digamos, de una mirada del consejo escolar, que yo no sé si es por falta de recursos, que por ahí estaba como más tranquilo, o esto de decir, no, la provincia no manda, y queda como un stand-by, ¿no? Decir, bueno, el reclamo a la provincia hace que un montón de cosas queden quietas o queden en el reclamo. Y mucho de una gestión que, bueno, lleva muchos años, estaba acostumbrada, y eso nosotros le imprimimos esto. Bueno, somos un espacio político, queremos que acá algo cambie. Estos enojos que por ahí trascienden a los medios tienen que ver con un funcionamiento institucional que nosotros creemos que es imprescindible mejorar, en principio con lo que dice el reglamento, digamos. Y después para hacer algo ágil de respuesta. No puede ser, que ya pasa cada vez menos, ¿no? A fuerza de horas de trabajo, de buenos acuerdos. Hemos logrado re lindos acuerdos, la verdad, en el consejo escolar, con todos los consejeros. Muchas iniciativas nuestras. Hoy te decía, teníamos distintas comisiones y propusimos, porque había, por ejemplo, partidas que costaba gastar, trabajos que costaba realizar en relación con el cuidado del agua, por ejemplo. Habíamos recibido plata para cambiar los matafuegos y era un trabajo bárbaro porque no había relevamiento, era algo que por ahí se encargaron. Bueno, cosas muy, muy técnicas, y argumentando así, dijimos, bueno, creamos la Comisión de Salud, porque es una necesidad, porque nuestra ciudad está en una situación en donde los roedores están a la orden del día, y es muy necesario estar atentos a esas cosas. ¿En la escuela hay muchos roedores? En Tandil hay muchos roedores. Sí, entonces pero... en las escuelas, como una parte más de nuestra ciudad, hay muchos roedores. Hay un contexto rural que favorece la presencia de otros animales también. Hay como pausas estacionales a los fines de semana largos. La presencia de alimento dentro de las escuelas es un insumo más a cuidar. Y lo cierto es que, bueno, se acompañó, digamos, la creación de esa comisión a iniciativa nuestra por todos los consejeros, y algo que anda muy bien y que ha podido dar respuesta, digamos. Yo creo que en eso, y si no es política eso, ¿qué es, no? Decime, ¿cuántos consejeros escolares en la actualidad hay? 8. 8. ¿Y 8 consejeros se renuevan 4? Se renuevan 4, sí. Para las próximas elecciones de octubre, entonces va a haber 4 nuevos que asumen en diciembre. ¿Cómo? Nuevos. Sí, ahí tenemos como distintos... En tu caso vas por la reelección. Con distintas trayectorias. Te permite, creo que 2 veces reelegirte. Me parece que es 1 o 2 veces. Bueno, pero... No sé, ahí tenemos... consejeros que es su tercer mandato y otro que va a ser su tercer mandato, claro, capaz que... Sí, porque es 1 y 2 más. Sí. Están bien, no hay problema nada, porque así es la ley, ¿no? Diana Balbín, consejera escolar en la ciudad de Tandil, y también es candidata en el lugar número 1, en el primer lugar. Número 1. Para el Consejo Escolar de Tandil, por Unión por la Patria, acompañando a Rogelio Iparraguirre, digamos, en la lista. Así es. De la Intendencia de la ciudad de Tandil. Gracias, Diana, por haber estado aquí en Artículo 14. Bueno, gracias a vos por el lugar.